Desde siempre las relaciones entre pintura y literatura han sido muy estrechas. Una parte importantísima de la gran pintura occidental ha brotado de la Biblia o de las Metamorfosis de Ovidio. Tal es así que quien entra en el Prado desconociendo la historia sagrada o los avatares de los dioses, sin duda se perderá en aquel laberinto de formas y colores sin el hilo de Ariadna que sirve para interpretarlos. También la literatura ha encontrado en la pintura su fuente de inspiración. Ahí están, por ejemplo, los sonetos que Manuel Machado reúne en un libro que no en vano titula Museo. El que dedica a los fusilamientos de la Moncloa resulta tan inolvidable como el propio cuadro. Y el mundo americano que Hopper reflejó como nadie, sus solitarios que miran al horizonte vacío, que beben solos en una esquina del mostrador o que leen una carta en una desnuda habitación de hotel, está detrás de buena parte del cine y de la literatura contemporáneos. Es posible que haya quien considere una irreverencia comparar los sonetos parnasianos de Manuel Machado con los textos de autores asturianos que, junto a 15 dibujos de Álvarez Cabrero, forman el volumen Mensajes de un mundo dibujado, coordinado por Antonio Valle y editado por Septen. Pero lo que hacen los escritores de hoy es lo mismo que hizo el gran poeta de ayer: dejar que una imagen se desarrolle en palabras, que sea el germen de una historia. Dibujos de Álvarez Cabrero nos recuerdan al cómic irreverente de los años 80. Antonio Valle, prologuista del volumen, señala que en su origen está el mítico Víbora, pero que no menos importante es la relación con Bruegel el Viejo, Edvard Munch y sobre todo Otto Dix, el feroz caricaturista de la desquiciada República de Weimar, en cuyo seno empolló el huevo la serpiente del nazismo. Esos dibujos tienen sobre todo que ver con el mundo de un poeta asturiano, aunque nacido en Inglaterra, Roger Worth. Roger Worth en los años 80 trajo a España, a la literatura española, el mundo de Bukowski, el de los autores norteamericanos del realismo sucio. De Bukowski precisamente se acaba de editar un último libro que se titula Noche de escupir cerveza y maldiciones. Yo creo que ese título sería muy adecuado para una exposición de Álvarez Cabrero, que gusta del mundo de la noche, del mundo desaforado, del mundo en cierto modo marginal. En realidad todos los poemas de Cabrero parecen ilustraciones de los textos de Bukowski o de Roger Worth o otros autores en la misma línea. O de algunos de sus más aplicados discípulos, como David González, que sí colabora en el volumen, con un poema muy en su estilo de áspero coloquialismo. La naturaleza de este tipo de colaboraciones ofrece curiosos travestismos. Así, Pelayo Fuello, poeta de abstracciones y torres de marfil, se acerca en su homenaje a la estética underground de Álvarez Cabrero. Menos flexible o más fiel a su estilo, según se mire, no hizo lo mismo el dibujante en sus grabados para una de las carpetas artesanales de Fermín Santos con los característicos poemas de Pelayo Fuello. Pelayo Fuello lo retrató Álvarez Cabrero en el grabado de la Tertulia Oliver. Es curioso ese grabado porque retrata un mundo muy distinto del suyo habitual. Retrata una especie de café con libros, como el que tenemos aquí todas las semanas, y ahí alrededor de un café, de unos libros, en ese caso de Víctor Botas, de la revista Arloz de Arena, aparece Silvia Ojidos, aparece Marcos Tramón, aparece José Luis Piquero, aparecen algunas de las personas que intervienen en estos programas. De los poemas del libro yo prefiero los que no tratan de describir el dibujo correspondiente, sino que libremente, a veces muy libremente, recrean su atmósfera. Es lo que hace, y en mi opinión con gran acierto, Xoán Bello. Al final de la noche, muchas veces, entama la noche, nos huellos de la rapaza muy borracha, inda perdura el nicio de la lluz que la facía tan guapa, y que ya entos entamaba a difuminarse. Al final de la noche, muchas veces, pasaron años sin una amanez, de alquien vieve en una esquina los rezabos de la lluna, y siéntese solo, y tien frío, y el vértigo, de una distancia del alma que deprendió a calcular. La mayor parte de las colaboraciones son relatos. Realmente los grabados, los dibujos de Álvarez Cabrero son instantáneas, costumbristas, incitan constantemente a escribir un relato, a escribir un cuento, a dar vida a esos personajes. Y no se resisten a esa tentación ni Manolo Abad, ni Jaime Priede, ni Javier Cuervo, ni Miguel Rojo, ni la mayor parte de los colaboradores. Algunos, como José Abel, convierten una riña callejera en una versión de la Guerra de Troya. Hacen pues un poco lo que hizo Palacio Valdés en La aldea perdida. Dan trascendencia mitológica a una escena callejera. Destaca el texto de José Luis Piquero, Las puertas van a cerrarse, que habla de un fugaz amor eterno, apenas acariciado con la mirada,
y es una declaración de amor constante a la ciudad de Praga, donde supo entrever, como Jaroslav Seifert, toda la belleza del mundo. Aún recuerdo su entusiasmo invitándome a la lectura apasionada de esas memorias. Uno de los recuerdos más hermosos de Piquero quedó inmortalizado en su poema Iván y Arantxa en Praga. Saberlos entre el grupo era la vida en orden de una forma inconsciente. Sus besos adornaban el verano. Los mejores textos que integran estos mensajes de un mundo dibujado no desmerecen junto a los dibujos de Álvarez Cabrero, realizados siempre, como señala Francisco Cravifós, con un oficio concienzudo y esmerado y un lenguaje expresivo muy personal que refleja en óptica autobiográfica un mundo urbano que se mueve entre la marginalidad y el sueño integrador. Se trata, en resumen, de un espejo aparentemente deformante que refleja mejor que ningún otro nuestra propia cara y el verdadero rostro de la sociedad contemporánea.